Llega el mediodía. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 1 minuto, están aquí las noticias más importantes en Colombia y en el mundo. Aquí llegan los titulares. Slobodan Wilches, buenas tardes. Camila, muy buenas tardes. El exministro Juan Fernando Cristo arremetió contra la política de paz total del gobierno nacional luego de la escalada terrorista este fin de semana en el suroccidente del país. Y un balance de la Defensoría del Pueblo revela la dimensión de la violencia de género en el país. Un informe revela 472 casos de feminicidio en el 2025. Se frustró la audiencia de conciliación entre el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo, y la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. Ecopetrol proyecta en el primer trimestre del año ingresos entre 27 y 30 billones, según el informe de perspectivas financieras de la compañía. El proyecto de ley nuclear, clave para fortalecer la lucha contra el cáncer en Colombia, sigue en pausa en el Senado por falta de quórum. Declaran la alerta roja y calamidad pública en 5 municipios de Santander, afectados por el desbordamiento de ríos que dejan más de 400 familias damnificadas. Continúa la expectativa por el estado financiero de la EPS Sabia Salud tras el retorno del control a la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Un doble homicidio y un niño herido es el saldo de los ataques sicariales ocurridos en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla. En el mundo, el sospechoso de disparar en la gala donde estaba el presidente Donald Trump comparecerá hoy ante la justicia. En deportes, los equipos colombianos de fútbol se preparan para una semana importante en torneos internacionales. Es noticia en Colombia. La noticia en Colombia es política. En medio de la presentación de la Alianza por la Vida, el exministro Juan Fernando Cristo lanzó pullas a la política de paz total después de la escalada de violencia de este fin de semana en el suroccidente del país. Andrés Carmona. Los saludo desde el centro de Bogotá, más específicamente desde las suites del Hotel Tequendama, donde a esta hora se lleva a cabo el acto de presentación oficial de la Alianza por la Vida. La apuesta del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y su fórmula Aida Quilpué, para recoger a diferentes sectores sociales y políticos más allá de la denominada izquierda. Incluso en este evento se han visto figuras de partidos tradicionales como los representantes a la Cámara, Carlos Felipe Quintero y Olga Beatriz González del Partido Liberal, el conservador Fernando Niño e incluso dirigentes sociales como Fabio Arias, presidente de la CUT. Precisamente en este acto se pronunció el exministro del Interior y dirigente de la campaña Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, sobre los recientes hechos de violencia en el país, más exactamente en el suroccidente colombiano. Dejó claro que las disidencias de la FARC no deben mantener un estatus político y que se debe replantear la política de paz total. Hay que replantear toda la política de la paz total. Mesas de negociación por tener mesas de negociación no vale la pena. Hay que fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas militares y de policía y obviamente siempre la solución política, siempre la negociación debe estar dentro de las opciones. No se pueden tirar las llaves al fondo del mar, pero tiene que ser en un escenario y en unas condiciones totalmente distintas y sin reconocimiento político. Otra cosa es negociar sometimientos a la justicia. Cristo también se refirió a las movilizaciones convocadas por el presidente Petro en el marco del próximo 1 de mayo en defensa de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y de la presentación de esas líneas programáticas que tendría esta reunión que buscaría cambiar la Constitución Nacional. Dice Cristo que una cosa es lo que propone el gobierno o lo que impulsa el gobierno y otra cosa muy diferente es lo que plantea la campaña de Iván Cepeda, que busca primero un acuerdo nacional para hacer las reformas institucionales, sociales y económicas que según él necesita Colombia. 12 del día, 5 minutos. Cambiamos de tema porque un balance de la Defensoría del Pueblo revela la dimensión de la violencia de género en el país. Estamos hablando de 472 casos de feminicidio en 2025, cerca de 16.000 hechos de violencia intrafamiliar y más de 16.000 delitos sexuales con niños y adolescentes como principales víctimas. Salima Félix. Colombia enfrenta una situación crítica por las violencias de género en los territorios, según alerta la Defensoría del Pueblo. Solo en 2025 se registraron 472 noticias criminales por feminicidio, de las cuales 121 fueron casos consumados y 351 tentativas. Y es que en lo corrido de 2026 ya se han reportado 129 casos, con 15 feminicidios y 114 intentos. La violencia intrafamiliar también mantiene cifras altas, con 15.000
3.785 casos en 2025 y 4.957 entre enero y marzo de este año. A esto se suman los delitos sexuales que alcanzaron 16.900 casos el año pasado, más de la mitad con niñas y adolescentes como víctimas, y en 2026 ya se contabilizan 3.664 casos. Además, se reportaron 156 casos de explotación sexual de menores en 2025 y 32 este año, así como 207 casos de trata de personas en 2025 y 37 en 2026. Las mayores tasas de violencia de género se concentran principalmente en departamentos de la Amazonía y la Orinoquía, como Guaviare, Vaupés, Guainía, Amazonas y Vichada, así como en San Andrés. Es noticia judicial. 12 del día, 6 minutos. En noticias judiciales, no se llevó a cabo la conciliación entre el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, programada en la Fiscalía por una denuncia por injuria. Carrillo anunció que pedirá reprogramar la diligencia al argumentar que no fue notificado. Sergio Barbosa. No se llevó a cabo la diligencia de conciliación entre el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, que estaba citada para las 8:30 de este lunes en el búnker de la Fiscalía por unas denuncias de Rodríguez en contra de Carrillo que tienen que ver con una presunta injuria. Por su parte, Carrillo anunció que solicitará la reprogramación de esta diligencia, ya que asegura que no se enteró de esta citación y que no hubo tampoco una notificación oficial ni a él ni a sus abogados. Y es que Angie Rodríguez señaló a Carlos Carrillo de unas presuntas presiones, espionaje y de hacer parte de una supuesta red de intimidaciones dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Sobre los elementos que ella puso de presente están unos presuntos chats en los que Carrillo, según su versión, se comunicaría con un supuesto espía dentro de la entidad. Carlos Carrillo ha rechazado estos señalamientos por parte de la directora del Fondo de Adaptación. Es noticia política. Y está en el Congreso de la República porque el proyecto de ley nuclear, clave para fortalecer la lucha contra el cáncer en Colombia, sigue en pausa en el Senado de la República por falta de quórum, mientras desde ese sector hacen un llamado a los senadores para asistir y retomar su debate a solo 2 discusiones para convertirse en ley de la República. Jessica Gutiérrez. El proyecto de ley nuclear en Colombia volvió a quedar en pausa en la Comisión Primera del Senado por falta de quórum. La iniciativa, que está a solo 2 debates de convertirse en ley, busca fortalecer el uso de tecnología nuclear, especialmente para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, en un contexto donde esta enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte en el país. Camilo Prieto es el director de la Red Nuclear Colombiana y reiteró el llamado a los congresistas para avanzar en esta discusión. Queremos invitar de manera muy especial a la senadora Paloma Valencia, a la senadora Aida Quicue, para que participen de este debate. Es entendible que las campañas políticas en este momento generen tensiones y fuertes diferencias, pero el debate y aprobación de esta ley puede ser un gran mensaje de construcción de unidad nacional para nuestro país. Esta semana el proyecto de ley nuclear que le permitirá a Colombia tener más herramientas para la lucha contra el cáncer podrá ser debatido en el Congreso de la República, siempre y cuando los senadores asistan a la Comisión Primera. Es noticia económica. A las 12 del día, 9 minutos, la noticia económica está con Ecopetrol porque proyecta en el primer trimestre del año ingresos entre 27 y 30 billones, según el informe de perspectivas financieras de la compañía. Marcela Neira. Según el informe de perspectivas financieras de la compañía, se espera que durante los 3 primeros meses del año la empresa alcance unos ingresos de hasta los 30 billones de pesos. Además, también se espera que la utilidad para este mismo periodo cierre entre 2 billones y 3 billones de pesos. Cabe destacar que estas cifras salen un mes después del último informe de Ecopetrol, que reveló que sus ganancias bajaron 39,5% en 2025 a cerrar el año en 9,02 billones de pesos. Esta cifra es la más baja desde 2021. Ecopetrol ha venido atribuyendo el menor rendimiento financiero de la compañía a la caída en la cotización internacional del Brent visto en el último año, así como los nuevos impuestos que se han incorporado que afectan directamente las utilidades de esta. Es noticia en Santander. Y tiene que ver con la alerta roja que fue declarada en las últimas horas y la calamidad pública en 5 municipios de Santander afectados por el desbordamiento de ríos que dejan más de 400 familias damnificadas. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Las lluvias intensas en la serranía de los Yaríes en Santander ha provocado la creciente de los ríos Calare, Opón y Horta, que se desbordaron en las zonas bajas de los municipios de Cimitarra, Landazuri, Bolívar, Puerto Parris y Macota, donde fue declarada la alerta roja. Por el momento son unas 400 las familias damnificadas, la mayoría son campesinas. Completamente inundado, vea, estamos empujando la arrolladora encima de canastas de cerveza.
pasa? Esto está tremendo, mi gente. Por las crecientes súbitas hay varias comunidades incomunicadas en la zona conocida como Carario Pon. Hay daños sin vías y puentes peatonales. Veía las maticas todas en el piso, pero la bendición de Dios, estamos vivos. Aquí lo que hay que volver a parar y trabajar con la bendición de Dios. Eso aquí, hacerle durito. Las autoridades confirmaron que además hay alerta roja en 7 municipios por deslizamientos de tierra en Santander. Es noticia en el norte de Santander. También con lluvias en norte de Santander siguen las lluvias generando emergencias, en esta oportunidad en el municipio de Cáchira. Richard Quiñones. En norte de Santander, una avalancha provocada por las fuertes lluvias arrasó con el puente de la Y, dejando incomunicadas varias comunidades rurales en el municipio de Cáchira, afectando a cerca de 1.000 campesinos. La emergencia se registró en la quebrada La Honda, donde una creciente súbita generó graves afectaciones en sectores como El Llano, Villanueva y Los Mangos, impactando la movilidad y el acceso de los habitantes. Las autoridades activaron los protocolos de evacuación, mantienen la alerta permanente y también evalúan los daños mientras se gestiona la instalación de un puente provisional para restablecer el paso. El municipio se encuentra en calamidad pública ante la inestabilidad de algunos terrenos frente a las fuertes lluvias y el riesgo de nuevas emergencias, por lo que hacen un llamado a las comunidades a extremar las medidas de prevención. Es noticia en Antioquia. Y vamos a Medellín porque sigue la expectativa por el estado financiero de la EPS Sabia Salud luego del retorno de su control a la gobernación de Antioquia y también a la alcaldía de Medellín por medio de una reciente decisión judicial. Héctor David Santamaría. La decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ordena la suspensión provisional de la intervención a la única EPS mixta del país, Sabia Salud, ha causado múltiples reacciones desde el departamento de Antioquia. El primero en referirse a la decisión fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en su cuenta de X dijo: se tomaron Sabia Salud de manera ilegal, arbitraria y con fines políticos. Por eso Petro y sus funcionarios deben responder. Otra voz celebrando la noticia fue la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Es difícil saber con qué nos vamos a encontrar. Ignoramos el estado real de la entidad y su deterioro después de casi 3 años de intervención del gobierno Petro. En medio de esta noticia, también desde Antioquia anuncian varios actores políticos en la región que preparan no solo acciones de veeduría sobre la gestión de Daniel Quintero en Supersalud, sino también demandas a su nombramiento. Es noticia en el Caribe. A las 12 del día 13 minutos, un doble homicidio y un niño herido por una bala perdida es el saldo de los ataques sicariales ocurridos en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla. A esto se suma la muerte de un joven en medio de un procedimiento policial. Ingel de la Rosa. La guerra entre bandas criminales que delinquen en el área metropolitana de Barranquilla cobró la vida de 2 jóvenes en el barrio El Ferry, donde las víctimas fueron atacadas a disparos por sicarios que caminaban por este sector del sur de la ciudad. Los jóvenes de 19 y 21 años recientemente se habrían vinculado a la organización delictiva de los Pepes, siendo que en el pasado habrían pertenecido a la banda de los Papalópez. Este cambio de bandos es el que habría desencadenado sus muertes, convirtiendo a los Papalópez en los principales sospechosos de este doble homicidio. 15 minutos después de este caso, un niño de 4 años también resultó herido por una bala perdida en el municipio de Malambo, donde sicarios en moto abrieron fuego de manera indiscriminada contra un grupo de 4 personas, entre los que había un hombre que era objetivo del atentado. El niño no hacía parte del grupo, pero iba caminando con su abuela por allí cuando fue impactado en una de sus piernas. Por otra parte, un joven fue abatido por un policía luego de salir del sepelio de su abuela en medio de una requisa que terminó en confrontación con los uniformados. Dado que no son claras las circunstancias por las que fue baleado, la policía tiene bajo investigación al uniformado que disparó y capturó a un joven que estaba junto a la víctima. Y seguimos en el Caribe porque 14 personas fueron rescatadas tras el volcamiento de una embarcación que viajaba con pasajeros en el río Magdalena. Vamos a Cartagena, Dálida Orozco. Lo que parecía ser un viaje rutinario para un grupo de pasajeros que salió del municipio de Magangué, Bolívar, con destino a Barranca Bermeja este fin de semana, se convirtió en toda una odisea en el río Magdalena que por fortuna no dejó víctimas fatales, de acuerdo al reporte de la Armada Nacional que atendió la emergencia, tras evidenciar una falla en el sistema de gobierno de la embarcación en un intento del conductor por aproximarse a la orilla para resguardar a los pasajeros. El desplazamiento de los ocupantes hacia uno de los costados habría provocado el volcamiento y el hundimiento de la nave. La rápida reacción de unidades de la Brigada de Infantería de Marina número 1 y de los pobladores de la zona que acudieron de inmediato a brindar su ayuda permitió rescatar con vida a todos los ocupantes. En total fueron rescatadas 14 personas. Finalmente la embarcación también fue recuperada y trasladada a otro sector, lo que permitió restablecer la normalidad en el tránsito en esta zona del río Magdalena.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día, 16 minutos, nos conectamos con todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país. Continuamos en el noticiero del mediodía y tenemos noticias políticas a esta hora, porque como lo hemos comentado desde muy temprano, pues durante el fin de semana hubo enfrentamientos en redes sociales en la derecha, particularmente entre el Centro Democrático, los hijos del expresidente Álvaro Uribe Lucas y el candidato Abelardo de la Espriella y sus seguidores. Sí, señora, hubo enfrentamientos, hubo ahí, Sebastián, varios enfrentamientos, Camila, principalmente en redes sociales y después de la publicación de la portada de la revista Semana. Hubo, por así decirlo, acusaciones mutuas, acusaciones de lado y lado después de que se conociera la portada de la revista, y tal vez la primera reacción proviene de Tomás Uribe, quien es hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe y quien hace una denuncia en sus redes sociales que desde la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría desarrollando una campaña de desprestigio mediante el pago de influenciadores hacia otros críticos del gobierno Petro. Hace 4 años tomé la decisión de salir de Colombia, en gran parte motivado por las amenazas y hostigamientos en contra de nuestra familia. Nunca me imaginé que 4 años después esto se iba a repetir, pero promovido por personas que consideramos nuestros amigos, que se acercaron al Centro Democrático a buscar su aval, que incluso propusieron a Álvaro Uribe como su fórmula vicepresidencial. Aquí Camila habla y dice Tomás Uribe que desde la campaña de Abelardo de la Espriella estarían pagando influenciadores para atacar a Álvaro Uribe Vélez, a la oposición democrática y haciéndole juego al gobierno del presidente Petro, y dice allí que le han confirmado desde un alto ejecutivo de la campaña de la Espriella que le hablan específicamente de 2 nombres: Carlos Suárez, estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, jefe de debate y quien hoy es senador electo de la República. Pues precisamente nos acompaña a esta hora en la línea Tomás Uribe. Señor Uribe, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hola, buenos días, un saludo. El único mensaje que quiero dejar de esta entrevista es que como oposición nos unimos o morimos. Aquí, y la única persona que tiene la capacidad de unir a los de derecha como yo, a los izquierdosos sensatos, a los negros, a los gays, a los taxistas, a los empresarios, es Paloma Valencia. Claro, pero entonces déjeme ir por puntos, porque usted dice en su mensaje que los que eran amigos, que incluso propusieron a su papá como fórmula vicepresidencial, hoy los están atacando. Y quiero preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Abelardo de la Espriella? Porque Abelardo de la Espriella, a través suyo, fue que propuso que Álvaro Uribe fuera su fórmula vicepresidencial en un momento, hace esto como 1 año y medio, casi 2 años. Camila, mal haría yo en venir acá a invitar a la unidad de la oposición, porque es que esto es algo más grande que Abelardo, que Paloma. La oposición tiene que reunirnos a todos los que estamos en contra del gobierno Petro, y ahí hay entes de pensamientos muy divergentes. Mal haría yo en llamar a la unidad y salir a hablar mal del señor de la Espriella, pero tampoco puedo ser hipócrita y pasar por alto que un alto ejecutivo de la campaña me confirmó en presencia de un testigo que esa campaña está pagando para que nos ataquen, para dividir a la oposición, hacerle el juego a Petro, y que además el discurso del señor de la Espriella es un discurso que claramente es la división de la oposición. Su pregunta, llevo meses sin hablar con el señor. Y entonces ahí quisiera preguntarle sobre lo que consideran muchos, y es que su papá, el expresidente Álvaro Uribe, y ustedes, pues realmente tienen 2 candidatos, y que con cara ganan y con sella ganan también, porque pues si pasa Abelardo de la Espriella, pues lo terminarían apoyando y es el candidato que quieren, que también terminarían teniendo para segunda vuelta. ¿Qué tan cierto es eso? Porque acá dicen, Álvaro Uribe tiene a Paloma y a Abelardo, y los 2 le sirven cualquiera que sea. Pues Álvaro Uribe lo único que ha hecho es llamar a la unidad. Usted recuerda la célebre frase de Abelardo hasta Fajardo. Y esa es la línea que nos ha dado a todos los que seguimos en el mundo político, y por eso estas denuncias en contra de la campaña de Abelardo de la Espriella. Acá tenemos que unirnos, no hay más camino. O nos unimos o morimos, y en esa unidad tienen que caber voces muy diferentes, tiene que caber diversidad, porque si no vamos a perder el país, el petrismo. El único candidato de Álvaro Uribe se llama Paloma Valencia.
en mi caso no hay plan B. Mi único plan A, plan B, plan Z es Paloma Valencia, porque es la única que ha jugado leal con la oposición. Se ha visto que Paloma desde el primer momento ha estado en un... Sí, Tomás, ahí nos oye. Es que creo que se le cortó. Cuando... Tomás nos oye. Yo los oigo. Sí, se saltó ahí, pero creo que ya iba terminando su pregunta, es que se le saltó la voz, pero ya lo recuperamos. No sé usted qué sabor de boca le queda después de las dos encuestas. Habrá usted oído, Tomás, a diferentes analistas políticos que dicen que la campaña de Paloma tiene que tener cierto tono uribista para no perder a su base histórica, mientras otros analistas dicen no, ella tiene que desuribizarse y ser más plural, etcétera, etcétera. Yo sé que a usted le queda complicado responder a esto porque pues se trata de su padre, pero en el ánimo de ganar, con el objetivo de ganar, ¿qué tiene que hacer la campaña de Paloma? ¿Lo primero o lo segundo? Yo creo que tiene que seguir sumando y seguir convenciendo a los colombianos que esto no es de abelardistas o palomistas, esto es de oposición o Petro. Y Paloma tiene una cosa muy positiva, es que es una mujer auténtica y leal. Paloma estaba en el Centro Democrático cuando éramos una oposición minoritaria del gobierno Santos hace 13 años. Estuvo cuando fue la campaña de la reelección de Santos en el Centro Democrático. Estuvo en el 2018. Estuvo en el plebiscito. O sea que no hay una voz más leal que Paloma, que su esencia es la lealtad. Y por eso tenemos que apoyarla, porque es la que puede unir a la oposición. Señor Uribe, en estos micrófonos hemos dicho en algunas oportunidades la violencia de todas estas bodegas de Abelardo de la Espriella, y usted en su video menciona una persona que es el estratega digital Carlos Suárez. Cuéntenos qué sabe usted de Carlos Suárez, porque además después hay como un retweet que hace usted en su red sobre este personaje Carlos Suárez Rojas. Usted también menciona a Enrique Gómez, jefe de debate, pero quisiera pues que nos concentráramos en esa parte de la violencia digital y de la estrategia digital del señor de la Espriella. Es donde los abogados, el doctor Lombana, el doctor Granados, están revisando una información sobre los vínculos de Carlos Suárez con Iván Cepeda para el montaje en contra de Álvaro Uribe. Eso todavía está en manos de ellos, hay que esperar que ellos revisen la evidencia, pero es una persona que no es de fiar y que uno se pregunta si lo que está haciendo es el juego a Petro, si está haciendo una campaña leal de oposición para que como oposición ganemos, pues le está haciendo el juego a Petro. Sí. Pero permítame, Oscar, porque lo que está diciendo Tomás Uribe es muy delicado. Ustedes lo que están denunciando y lo que están revisando los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados es que Abelardo de la Espriella tendría un infiltrado de la campaña de Iván Cepeda para atacar a Álvaro Uribe y a Paloma Valencia. No, yo no puedo opinar sobre eso es un tema de abogados, pero sí hay evidencias de una vinculación del señor Suárez con Iván Cepeda, pero nuevamente aquí mi llamado es a que nos unamos la oposición, a que estemos por encima de abelardismo, palomismo, santismo, uribismo, dupismo, y que pensemos que si no nos unimos se nos va a quedar el heredero de la FARC 20 años en el poder. Pero esto no es que en 4 años votamos y cambia. Pero en ese sentido, a mí sí me queda la duda, porque usted en su video, y creo que también su hermano, que este fin de semana publicó otro video hablando del mismo tema, dice, le están haciendo el juego a Iván Cepeda, al candidato del continuismo. ¿Este hacer el juego qué significa según ustedes? ¿Es a propósito o es como por carambola que está beneficiando a Iván Cepeda? Yo no puedo juzgar intenciones, lo que puedo juzgar es comportamientos y hechos, y pues los hechos es que se han dedicado a maltratar a la oposición, a todas las voces de oposición, y tenemos es que unirnos, y en la oposición hay voces incómodas. A mí me incomoda, hace unos meses me incomodaba mucho pensar que como oposición teníamos que sumarnos con gente que en el pasado nos maltrató, pero dejé esas emociones a un lado, porque aquí tiene que primar la inteligencia emocional y la racionalidad. Tenemos que pensar más allá de las emociones del momento, cómo ponemos la razón al frente para unirnos y que gane un candidato de oposición al gobierno Petro, que debe ser Paloma Valencia. Sí.
Señor Uribe, le pregunto por el doctor Abelardo de la Espriella. ¿Qué pasó con el doctor Abelardo de la Espriella? Porque siempre se mostró o siempre se ha conocido, lo hemos conocido como el más uribista de los uribistas. Decía que el doctor Uribe es un titán de la democracia, siempre lo exaltó. Usted que lo conoce, que es amigo de él, que ha sido amigo de él durante muchos años, ¿qué cree que pasó? ¿Por qué esta transformación del doctor Abelardo de la Espriella? Pues hombre, a mí me tocó ver lo mismo en 2010. Yo estuve en primera fila como activista en esa campaña, me recorrí el país como telonero del entonces candidato Juan Manuel Santos y me tocó en todas partes oírlo decir cosas semejantes. Entonces, pues esto no es nuevo, es cosas que pasan en la política, que la gente un día a una conveniencia y ante un público dice otra cosa y otro día a otra conveniencia ante otro público dice otra cosa. Señor Uribe, usted hace más o menos una semana ponía un trino que fue bastante viral en redes sociales y decía usted, ¿qué actitud tan tóxica la de los petristas de derecha? ¿A quién se está refiriendo usted con ese trino? Pues hombre, a todas las personas pues de una orilla ideológica supuestamente derecha están trabajando para Petro, como por ejemplo lo que se empieza a sospechar de este señor Suárez. Pero ¿a usted no le parece, Tomás, que ustedes que han hablado desde hace tanto tiempo, incluso cuando Juan Manuel Santos llegó a la presidencia y empezó el proceso de paz con las FARC, y ustedes se han referido mucho al caso de Venezuela? De hecho, su papá fue el que instauró la palabra castrochavista aquí en Colombia. ¿No le parece que este escenario que están viviendo y protagonizando en estos momentos ustedes con Abelardo de la Espriella está simulando el mismo escenario que se vivió en Venezuela en 1997, cuando Acción Democrática y COPEI se dividieron y pelearon hasta que le abrieron el camino precisamente a Hugo Chávez en ese entonces? ¿No le parece que podríamos estar repitiendo una historia que incluso ustedes hacen alusión constantemente desde hace años? Claro, Camila, por eso estoy invitando a una competencia leal, a una competencia donde las diferencias se tramiten encima de la mesa, no se pague influenciadores para atacar al competidor. Usted y yo hemos tenido muchas conversaciones en la vida y usted sabe que yo soy bastante franco y directo, pero puedo hacerlo de una manera respetuosa, no tengo que pagarle a nadie. Entonces tenemos que unirnos, tenemos que competir lealmente, no hay más camino. Tenemos que poner las emociones, hay que metérnoslas, guardárnoslas y que prime la racionalidad para que nos unamos. Sí, miren, otra de las críticas que ha tenido la campaña de Paloma Valencia, incluso de los abelardistas y de muchos que son de derecha, tiene que ver con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. En ese sentido quiero preguntarle, porque también he visto en redes sociales como usted ha hecho una férrea defensa pues a esa presencia de Oviedo, y hoy en día incluso hablan de sumar. La misma Paloma Valencia habla de que los petristas vengan a votar por ella. ¿Cómo es que terminan ustedes abriéndose tanto, incluso incluyendo hasta petristas y a muchos santistas? Los santistas hay en todos lados. La campaña de las Espriella está llena de santistas. Pero eso no importa, es que lo que importa es que la oposición ya son divisiones del pasado. La división que hoy importa es petrismo, oposición, y en esa oposición tenemos que sumar a todas las voces que estén preocupadas por un gobierno abiertamente comunista, que es lo que viene con Iván Cepeda, abiertamente pro narcotráfico, que abandonó la seguridad, que acabó con el sistema de salud, que está quebrando al Estado colombiano. Eso nos tiene que unir y eso nos tiene que llevar a que los agravios del pasado los guardemos en la casa de los olvidos y construyamos juntos, unidos como oposición. Pero usted acaba de decir que eso son cosas del pasado. ¿Quiere decir que puede haber la posibilidad de que su papá, el expresidente Álvaro Uribe, se siente con el expresidente Juan Manuel Santos, que es la principal división que empezamos a tener nosotros en Colombia, donde iniciamos con esta gran polarización que hoy estamos viviendo? ¿Eso es factible cuando dice usted que eso son cosas del pasado? Que esa es la foto que se ha querido ver en Colombia desde hace mucho tiempo, dándose la mano su papá con el expresidente Santos también. No, y yo sería el primero que, él nunca, yo creo que no lo va a hacer, ni yo sería el primero que lo quisiera, que lo hiciera, porque es que Santos le causó demasiado daño al país. Pero no me quiero meter en eso, porque estamos
Santos terminó de ser presidente hace 8 años. Ahora las divisiones que nos importa es oposición versus continuismo. Y en esa definición de oposición tenemos que sumar todos los que podamos. Pues es el hijo del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, quien habla de esa pelea del fin de semana y las acusaciones que se hacen de parte y parte. Señor Uribe, mil gracias por estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial y buen vuelo, porque sé que usted está a puertas de subirse a un avión. Gracias a usted, buen día, chao. Pues ya acá está en juego, Camila, mucho más de quién podría disputarle a Iván Cepeda la presidencia, y es también siento el norte o el tono, la ideología, o como le quiera llamar, del tipo de derecha que reinaría o le daría disputa al petrismo en los próximos años. Porque yo no creo que todo es lo mismo. En la izquierda hay matices, todos los liderazgos son iguales, no todas las ideologías son iguales, y es muy diferente una derecha. No sé si Abelardo tenga ganas de ser opositor del día a día, no lo veo, pero alguien de ese tipo es muy diferente una derecha así a una como la de Paloma Valencia, que para mí es diferente. Entonces acá creo que se está jugando el poder por eso, por no solamente quién pasa a segunda vuelta, sino quién un poco le va a discutir el poder a Petro en los próximos años. No, pues es que sí... o sea, hay quienes dicen que después de esta campaña, si pierde Abelardo de la Espriella, se va para Italia. O se va a quedar en el Congreso aquí haciendo oposición. Porque acuérdese que él tendría... Claro, tendría silla, por supuesto, como la tuvo el presidente Gustavo Petro durante el gobierno de Iván Duque. No quiero prejuzgar, pero no veo a Abelardo en el día a día de estar en esta comisión, que es lo que ha hecho Paloma en todos estos años. Entonces... Pero mire, sí, Oscar. Mire Camila y Sebastián, ¿se acuerda cuando conversábamos al inicio de estos programas electorales que yo hablaba de las heridas que después no se van a poder resanar, no se van a poder curar por cuenta de lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en este momento, ese enfrentamiento tan terrible entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia? Ellos, porque cada uno se descargará en los influencers y en los bodegueros y demás. No. Los responsables de lo que está pasando en ambas campañas son las cabezas de la campaña. La doctora Paloma y el doctor Abelardo de la Espriella. Son ellos quienes tienen que ponerle orden a lo que está ocurriendo. Porque si no, en una segunda vuelta, cuando se vayan a necesitar los votos, esos votos no van a aparecer. Si usted ofendió, si usted agredió, si usted injurió a una persona, no le puede pedir que vote por usted en una segunda vuelta. Es elemental. Entonces, cuando se hablaba de las heridas que iba a dejar este enfrentamiento, se decía, mucho cuidado con lo que está pasando. Pues lo que estaba pasando ya pasó. Yo veo muy difícil en un escenario de segunda vuelta que la gente de Abelardo y la gente de Paloma, con convicción profunda, como lo dijo ahora el señor Tomás Uribe, sepan que van a tener que derrotar al candidato del continuismo, al candidato al que llaman el heredero de Gustavo Petro. Eso va a ser muy difícil, porque las heridas que están dejando en la batalla son incurables casi. Yo sí creo, Camila, y lo digo porque he hablado con ambos en ambas partes, con la gente de Paloma y con la gente de Abelardo, y lo que estoy viendo es que cada día la brecha crece. Por más que hagan esfuerzos unos y otros de ver cómo se cierra la brecha, cada día la brecha crece. Hemos visto unos videos terribles, hemos visto unas declaraciones terribles. El doctor Abelardo de la Espriella dice, yo no me meto en ese asunto, esos son los amigos de la campaña que están haciendo cualquier cosa, y por el lado de Paloma también. Entonces yo creo que esto va a ser muy complicado, Camila. Sí, lo que pasa, Oscar, es que ya Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella tienen muy claro que ellos son los dos competidores en primera, ya empiezan a suavizarse para segunda. Uno pensaría que en esta primera vuelta Paloma Valencia iba a suavizar el discurso, y no, ya este fin de semana dijo que le gustaría que su ministro de Defensa fuera Álvaro Uribe. De hecho, las madres de Soacha ya están diciendo todas, pero ¿qué pasó aquí? O sea, vamos a volver a la época de los falsos positivos, vamos a retroceder. Entonces yo creo que la táctica es, los dos se van a mostrar duros en esta primera vuelta, y ya en segunda, ya si se suavizan y otra vez son amigos o lo que sea, pase quien pase, se juntan, porque eso es la única alternativa que tienen. Camila, la respuesta de Tomás Uribe a la última pregunta que usted le hace es muy importante. Él dice que Santos le hizo mucho daño al país, pero no cierra la puerta a un acuerdo. ¿Sí? Dice, no, pues sí la cierra, más o menos dice que no es para tanto. O sea, más o menos dijo, sí, pues juntos, pero tampoco tanto. Dijo, si dependiera de mí, le digo que no a mi papá. Exacto. Pero él dice, mire, el objetivo ahora es derrotar la izquierda, representada en Petro y Cepeda, por supuesto. Y entonces la pregunta es si en estos días que quedan, ¿será que Petro y Cepeda logran lo que no logró ni siquiera el Papa Francisco?
reconciliar a Uribe y a Santos. Y Camila, sí es bastante llamativo lo que pasa en estas elecciones con la derecha. Ustedes saben que la derecha siempre pues es una línea ideológica muy juiciosa, de voto juicioso, pero acá estamos viendo una derecha dividida y no solamente entre Abelardo y Paloma. Acuérdense ustedes cómo fue el proceso dentro del Centro Democrático para elegir al candidato, y creo que no se han arreglado esas heridas y esta lucha no les está conviniendo, porque mientras tanto pues el pacto histórico sí tuvo un proceso y una estrategia muy juiciosa de agremiar, de agrupar y de ir tan fuertes como están en este momento. Ellos se están dividiendo. Entiendo lo que dice Ana Cristina, que para la segunda vuelta obviamente uno apoyará al otro, sea quien sea que pasa la segunda vuelta, pero pues obviamente están en una lucha descarnada para ver quién llega a esa segunda vuelta, porque entre ellos dos se están quitando ese puesto. Camila, me llama mucho la atención el tema de la división de la derecha en estas elecciones en Colombia. Pues es que, como dice Sebastián, si pasa segunda vuelta Abelardo de la Espriella y es el ganador Iván Cepeda, ¿Abelardo de la Espriella va a quedar como jefe de la oposición o va a seguir siendo Álvaro Uribe el jefe de la oposición y el Centro Democrático? ¿O eso ya se dinamita? Es el gran interrogante que queda para después de las elecciones. Pero estamos en primera vuelta, todavía no hemos pasado por ahí. Y Sebastián, en la encuesta de Inbamer, la registraduría, a mí me llamó la atención en términos de imagen institucional, aparece en el tercer lugar, ¿verdad? O sea, la registraduría, que ha sido víctima de esos ataques constantes del presidente Gustavo Petro y de sus seguidores, que lo hizo antes de las elecciones del 8 de marzo, pues la gente confía mucho en la registraduría a pesar de todos esos ataques. Es que estamos llenos de contradicciones en Colombia. Sí, Camila, ha subido la imagen favorable de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Se empezó a medir en abril de 2022, allí tenía 52.1%, y hoy en la última medición el 69.7% de los colombianos tienen hoy una opinión favorable de la registraduría. Y eso que con ataques del presidente Gustavo Petro constantes antes de esas elecciones del 8 de marzo. Pero usted sabía, Lucas, que después de las elecciones, después del día que vayamos a votar, hay un proceso muy importante, ¿no? El escrutinio, Camila. El escrutinio, que no lo hace la registraduría. No, señora, el escrutinio es el proceso donde se revisan las actas, donde se van confirmando oficialmente los resultados de cada una de las mesas de votación. Y eso que usted dice es clave, porque efectivamente no lo hace la registraduría. El escrutinio lo hacen jueces de la República, lo hacen también notarios, quienes, como le digo, van revisando mesa por mesa, van resolviendo reclamaciones y van tomando las decisiones finales sobre cada uno de los resultados. Yo creo que entonces esta pedagogía que es importante hacerla, decir, oiga, no es la registraduría la que hace el escrutinio, sino quien usted nos acaba de explicar, pues ha sido importante para que la gente esté confiando en la institución electoral del país. Claro, Camila, porque es que la registraduría efectivamente organiza las elecciones, pero no es quien decide sobre los resultados. Este proceso tiene varias garantías, tiene varias autoridades, tiene, por así decirlo, varias capas, que es lo que hace que sea robusto, que sea confiable y que, por supuesto, da muchísima tranquilidad. 12 del día, 38 minutos. Es noticia en el mundo. Y ahora retomamos el mundo, las noticias hasta ahora. El sospechoso de disparar en la gala donde estaba el presidente Donald Trump comparecerá hoy ante la justicia. César Moreno. En el mundo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, ha convocado una reunión esta semana para revisar los protocolos de seguridad en torno al presidente Donald Trump, después del intento de atentado del sábado pasado durante la cena anual de corresponsales internacionales. Y es que ya son 3 atentados fallidos contra Trump. El atacante, identificado como Cole Allen, que fue reducido antes de llegar a la sala donde se encontraba Trump y otros miembros de su administración, comparecerá en los próximos minutos ante un juez federal que le acusará previsiblemente de una serie de cargos que incluyen el ataque armado contra un agente federal y el uso de un arma de fuego para perpetrar un delito violento. Trump ha declarado que la violencia política siempre ha estado latente en su país, al tiempo que ha advertido de lo peligroso que resulta a su juicio el discurso de odio de los demócratas. Trump también aseguró además que el autor actuó movido por un odio profundo hacia los cristianos. Los investigadores consideran que Allen tenía como objetivo a personas vinculadas a la administración y probablemente también al presidente. Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustindoy, ha interpretado el intento de atentado contra Trump como un síntoma de la degradación de la vida pública y la profunda fractura social que sufre Estados Unidos. Es noticia deportiva.
Y tiene que ver con la DIMAYOR, mucha atención, que acaba de publicar la programación de los partidos para la última fecha del llamado Todos contra Todos de la Liga Colombiana. Juan Guillermo Gómez. Así es, Slobodan. La DIMAYOR acaba de publicar hace algunos minutos cómo será la última fecha del Todos contra Todos de la Liga Colombiana. El viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde, Once Caldas recibirá a Atlético Nacional. El sábado 2 de mayo a las 2 de la tarde, Boyacá Chicó enfrentará a Llaneros. Y también el sábado a las 4 de la tarde, Jaguares de Córdoba se enfrentará ante el Cúcuta Deportivo. El domingo 3 de mayo a las 3:30 de la tarde, Fortaleza enfrentará al Atlético Bucaramanga. El Medellín enfrentará a Águilas Doradas. Alianza enfrentará a Millonarios. Santa Fe jugará frente a Inter de Bogotá. Y el Deportes Tolima enfrentará al Deportivo Cali. A las 5:45 de la tarde, América de Cali enfrentará al Deportivo Pereira. Y a las 5:45 también, el Junior de Barranquilla se medirá ante el Deportivo Pasto. Es tendencia en Colombia. Antes de las tendencias, vamos con otra noticia deportiva, y la noticia deportiva en el mundo tiene que ver con el running, o con las carreras y las maratones, porque este fin de semana fue la maratón de Londres, una muy importante, en donde hubo un récord de un keniata, Sebastián, que además fue récord de él y récord de la marca de tenis Adidas. Sí, un paso importante para el deporte, ni siquiera, Camila, para el atletismo, porque se cruzó una barrera que se pensaba incluso imposible de cruzar, y es bajar la maratón, los 42 kilómetros, por debajo de 2 horas, y lo logró quien tenemos en pantalla, Sebastián Saue. Que también es tendencia en redes sociales desde ayer. Y lo que hizo es realmente impresionante. Hay que decir, 2 personas lograron bajar de 2 horas, pero la marca de él la dejó en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos. Esto a portas de que Adidas sacará hoy precisamente por primera vez un zapato, Camila, que pesa menos de 100 gramos, que lo estamos viendo ahí, lo está sosteniendo el keniata Sawe. Él corrió con esos zapatos. Exactamente. Y otra compañera de él, que son de espuma, carbono, de goma continental, y pesan 97 gramos. Eso es casi una media. Entonces, por supuesto, es la mejor antesala para la mejor publicidad. Yo creo que se le han hecho a unos zapatos en la historia. Para dimensionar lo que hizo este señor, yo creo que todos acá, sean deportistas o no, alguna vez se subieron a una cinta de un gimnasio. Sí, de acuerdo. Cualquiera, por obligación. O sea, a una trotadora. Sí, a una trotadora, exactamente. Vea lo que hizo este señor. Piense cuando usted estuvo ahí en esa trotadora. Corrió 42 kilómetros a un ritmo promedio, porque no todos los kilómetros son igual, pero en promedio 2 minutos con 49 segundos cada kilómetro, durante 42. En promedio, una velocidad de 21.1 kilómetros. No sé si usted ha puesto la cinta en Claro, Camila, que empieza ahí, que más o menos se va a caer. Ya está en 13, 14, 15, a uno le toca ya correr 21 kilómetros, eso durante casi 2 horas. Y eso es un ritmo de 100 metros durante 17 segundos. Es decir, esto de hacer 100 metros en 17 segundos lo hizo 422 veces sin parar, sin descanso. O sea, esto es flash. Sí. Claro que a ver cuando lleguen las máquinas y los robots chinos que van a correr más rápido que el humano, porque claramente los robots sin cansarse. Último dato para que dimensionemos lo que... Esto también es un paso de la tecnología y del tema de la deportología, de cómo ha avanzado. El récord de la maratón en 1908, estamos hablando más o menos de 115, 116 años, estaba en 2 horas 55. Y ahora 2 horas 55. En 1 hora 59 y 30 segundos con este zapato que pesa menos de ¿cuánto? De 100 gramos, 97 gramos. Y además es Adidas ganándole la batalla a Nike, porque están las dos marcas compitiendo a ver cuál tiene el mejor zapato para las maratones y para correr, y ahí está este señor dándole toda la publicidad a Adidas, porque acuérdense que aquí tenemos también un negocio gigantesco para la gente que como Lina los fines de semana sale a correr y seguramente se va a comprar estos tenis. Les quiero contar que me acabo de comprar, ya que están hablando de Adidas, yo hice el cambio hace 2 semanas y me compré los Adicero y me he sentido volando. Es una vaina impresionante esos tenis de Adidas para correr, Camila. Pero no son estos, son otros. No, son otros de ese, o sea, van en esa línea que son con poquito carbono, no sé qué, son súper livianos, pero además cuando uno corre en puntas, le ayuda a la pisada. Es una vaina, o sea, como que uno siente que los tenis le ayudan y son demasiado, no se sienten. Estos están en $500. $500. Bueno, lo que van a vender. Pero el dólar a 3.500, pues se pueden comprar. Pues no sé si se puedan comprar, pero van a salir más baratos. Pero otra noticia importante deportiva y de tendencias que tiene que ver con la maratón de Londres es también con las mujeres. Claro, Camila, es que mire, las mujeres también rompieron récord en esta maratón de Londres. Sebastián, ¿cuál era el tiempo récord que usted decía que rompieron los hombres? Que usted mencionó uno.
No, los hombres bajaron la maratón debajo de 2 horas, dos hombres. Exacto, pero el último récord que había de hombres y mujeres era como 2 horas 30. Pues resulta que esta mujer, Tigis Assefa, rompió su propio récord y se queda con el título de Londres con 2 horas 15 minutos. Eso es también un récord muy importante, porque si bien biológicamente los hombres siempre corren más rápido que las mujeres, eso está químicamente y biológicamente confirmado, digamos que lo hemos hablado con mis entrenadores, pues es un récord también que una mujer se lleve el título con 2 horas 15, y por debajo de ella estuvo otra que quedó con 2 horas 15 y la diferencia fueron de segundos. La primera 2 horas 15, 41 segundos, la segunda, que es Helen Obiri, 2:15, 53 segundos, y la tercera, las 3 kenianas, también 2 horas 15 con 55 segundos. Son 3 mujeres que también se consolidan ahí en la maratón de Londres, me parece que vale la pena resaltarlas. Más de 1 millón de solicitudes, Luina, llega para correr la maratón de Londres, que entiendo en ese mundo es como la maratón más especial, más deseada, y solamente entregan como 50.000 acreditaciones. Entonces, que ya solamente poder participar es como muy especial. Y ahora sí hablamos de las redes sociales, porque los usuarios están compartiendo videos y fotos de la escalada terrorista de las disidencias de las FARC en el suroccidente del país. Alison Farfán. Buenas tardes, Eslovan. En X Colombia, este lunes es tendencia número 2, Cauca, seguido por FARC, Vía Panamericana, Cali, El Plateado, Cajibío, Mordisco y Paz Total. Todos en referencia a los ataques terroristas que se dieron este fin de semana en varias regiones del país, en Cauca, Valle y Nariño. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en horas de la mañana 21 muertos y más de 46 personas heridas por estos ataques en el departamento del Cauca. A través de redes sociales, usuarios han compartido escenas de terror que dejaron estos atentados, videos de buses quemados, carros en medio de las vías y personas heridas. Toda la ampliación de estos hechos y el reporte sobre las afectaciones en blurradio.com. Es noticia en Bogotá. A las 12 del día, 47 minutos. Es noticia en Bogotá, lo que tiene que ver con la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán. A esta hora, David, el viernes usted nos traía la historia de cómo en la registraduría se habían entregado las firmas para iniciar la revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán en Bogotá. No es la primera vez que hay revocatorias de alcaldes. A Enrique Peñalosa también le hicieron lo mismo. ¿Cómo le parece que durante el fin de semana se comunican de la alcaldía conmigo y me dicen no les recibieron las firmas, no radicaron las firmas? Información que publicamos nosotros en la noche en Blue Radio. ¿Cuál fue el lío de lo de las firmas? Aquí tuvimos al concejal hablando, usted trajo el full del concejal que dijo ya estamos aquí con el equipo radicando las firmas y demás. ¿Cuál fue el lío? Camila, pues le cuento que el comité de revocatoria no se presentó porque según el cabildante hay amenazas y presiones para que esta revocatoria no se dé. Para aclarar el tema, Camila, el concejal que apoya esta iniciativa estuvo allá, muy puntual en la registraduría, y no se presentó el comité que está inscrito en la registraduría. Y lo que dicen coloquialmente, dejaron al concejal vestido y alborotado. O sea, el concejal, nosotros hablamos con él, nos dejó el full, listo, vamos acá a entregar las firmas en la registraduría. ¿Y el comité de firmas no llegó? No llegó porque dicen que hay amenazas, lo que le cuentan al concejal. Hay varios chats de WhatsApp en donde intimidan al equipo. O sea, que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo esos chats a los que hace referencia el concejal. El concejal, y no llegó el equipo colectivo, pero el concejal sí estaba con sus firmas, estaba literalmente ya todo preparado. Lo que nos dice también desde la registraduría es que dicen sí, absolutamente no se presentó ningún comité revocatorio, por lo que no podemos hacerle, pues obviamente... Pero entonces el concejal, el oso del mundo, ¿cómo se llama el concejal? Jairo Avellaneda. Jairo Avellaneda, que lo dejaron vestido y alborotado, su propio comité de firmas para hacer la revocatoria del mandato de Carlos Fernando Galán. De acuerdo, ya también la Fiscalía está analizando y estudiando estas agresiones, por lo que pues esperemos a ver qué va a pasar, porque pues ya hay una agresión. Es noticia en Antioquia. A las 12 del día, 49 minutos, es noticia en Antioquia porque Fincas del Fondo para la Reparación de Víctimas encuentran irregularidades en 2 de sus predios en Cáceres, Antioquia. Ana Cristina. Sí, esto resultó de una inspección que se hizo, Camila, después, pues que se había pospuesto precisamente por el paro minero. Esta inspección se hizo con Corantioquia, que es la la autoridad de medio ambiente, Gobernación de Antioquia, Secretaría de Minas, la alcaldía de Cáceres y Procuraduría. ¿Qué fue lo que se encontró? Fue en 2 fincas, Camila y oyentes. Primero, en la finca Mandinga, encontraron minería con gran maquinaria, no maquinaria artesanal, sino gran maquinaria, y vieron que
se le había tramitado una licencia ambiental sin consultarle previamente al fondo. Y también la finca Marlengo, donde hallaron una ocupación ilegal de alrededor de unas 1.000 casas o unidades habitacionales donde hay unas 5.000 personas, y eso está produce algunas dificultades sociales y de convivencia, lo ha dicho la alcaldía de Cáceres. Aquí lo que pasa, Camila, es que el Fondo de Reparación de Víctimas está pidiendo la intervención de las autoridades, pues, y primero que todo preguntar cómo fue que se le dio una licencia ambiental a una finca que no tiene las condiciones y donde se está haciendo pues una explotación que obviamente pues está afectando el medio ambiente a las comunidades. Es noticia en el mundo. Y sin duda alguna volvemos con noticias en el mundo a las 12 del día, 51 minutos. Lo que pasó el fin de semana en la gala y en la cena de los corresponsales de la Casa Blanca en Washington, Gonzalo, y el tiroteo que se oyó ahí y que hizo que tuvieran que evacuar al presidente, al vicepresidente y al gabinete. El presidente Donald Trump dio una entrevista a ese programa que referenciamos nosotros en varias oportunidades, a 60 Minutes. Sí, señora, una conversación con Norah O'Donnell muy dura, Camila, muy dura, porque además el presidente vuelve y cae en la retórica de atacar a quienes lo contradicen, atacar a los periodistas, y hablamos un poco de cuál es el problema que está pasando o que está viviendo Estados Unidos con este discurso de odio, de un lado y de otro. Como lo decía César Moreno, Donald Trump ha sufrido ya otro ataque más, es el tercero desde su búsqueda a ser presidente de los Estados Unidos hasta que ejerce el poder. Entonces, Camila, ayer en esta conversación, cuando la periodista O'Donnell le habla sobre el manifiesto que se publicó del tirador que ingresó en el Hotel Hilton en Washington, esto fue lo que respondió Donald Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this, quote, administration officials, they are targets. And he also wrote this, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Ahí está diciendo el presidente Donald Trump a la pregunta de la periodista sobre el manifiesto, diciendo que, digamos, él no iba a atacar a alguien pedófilo, violador. Y el presidente Donald Trump dice, yo sabía que me ibas a traer esa pregunta, y lo sabía porque eres una persona horrible, y sabía que ustedes son unas personas horribles. Yo no soy ningún pedófilo, yo no soy ningún violador, para que sigan diciendo una y otra vez esto. Pero en fin, sigamos haciendo esta entrevista, Camila. Y para hablar precisamente de este discurso de odio, de ataque a los medios de comunicación, de ataque de un lado a otro, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, entre comillas, en los Estados Unidos, tenemos a Michael Schifter. Él fue director del Diálogo Interamericano y es un honor que nos atienda a esta hora desde los Estados Unidos. Señor Schifter, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Muchas gracias, un gran gusto, muy amable. Tiene que ver con la culpabilidad o responsabilidad que tendría Donald Trump en estos ataques. No evidentemente que él los busque, sino que gracias al discurso que ha tenido desde su campaña electoral hasta el momento, es probable que la gente empiece a generar este rechazo. ¿Usted cree que el presidente debe cambiar el tono, debe mejorar el discurso en vez de generar un poco más esta división en los Estados Unidos? Bueno, creo que lamentablemente el tono de la política en Estados Unidos ha degradado mucho, ha bajado mucho. Yo creo que el presidente Trump no es el único actor, obviamente es presidente de Estados Unidos, pero yo creo que en general ha habido un deterioro que genera condiciones que ayudan a explicar porque estamos viendo tantos actos de violencia política en Estados Unidos. Ha habido un aumento significativo de esos actos y creo que no se puede desconectar o desvincular del clima, de la retórica, de agresiones verbales que son más frecuentes en nuestra política. Creo que eso realmente hay que bajar el tono. El presidente también es parte de eso, pero yo creo que no se limita a él.
Fíjese, don Michael, que también hay alrededor ahora del comediante Jimmy Kimmel una serie de críticas por lo que hizo en su programa de televisión el día de ayer en horas de la noche, burlándose incluso de la señora Melania Trump, hablando de lo bien que se puede ver ella como viuda. Le pregunto, ¿también la narrativa de los medios de comunicación, sobre todo que han sido críticos del presidente Donald Trump, tiene que cambiar? Bueno, yo creo que uno se alimenta del otro, ¿no es cierto? O sea, hay que entenderlo como un círculo vicioso. Que Trump ataca a los medios, él lo considera como enemigos del pueblo de Estados Unidos. Y obviamente, en lugar de hacer comedia, hacer bromas, como siempre, también se pone defensiva y lo ataca también. Entonces, es una espiral de agresiones, de ataques verbales que creo que cruzan los límites, a mi juicio. Yo creo que no debería ser así, pero son así. Eso hay que entenderlo en un contexto. Uno puede criticar lo que dijo Jimmy Kimmel y yo lo critico, pero también el contexto es importante y él ha sido blanco de los ataques de presidente Trump. Pero esa forma de tratar a los medios, señor Shifter, no es nueva, la conocemos desde la primera candidatura a la presidencia, ni tampoco es la única, porque vemos otros presidentes, sobre todo en Latinoamérica, que están siguiendo ese ejemplo de Donald Trump. Esta forma de relacionarse con los medios ¿le puede estar cobrando popularidad al presidente de los Estados Unidos o todo lo contrario? Porque es que la gente lo eligió conociendo cómo él se refería a los medios de comunicación, por ejemplo. Bueno, como en Estados Unidos, como me imagino en otros países, no sé cómo está en Colombia, pero en otros países los medios de comunicación no están bien vistos y tienen muy bajo nivel de apoyo y de popularidad. Entonces eso puede rendir beneficios políticos para el presidente Trump, sobre todo con su base, con su núcleo de poder, lo del movimiento MAGA, que creen que los medios de comunicación son muy sesgados, que han sido muy contra ellos, que han partido voces más conservadores, que son demasiado liberales. Entonces, yo creo que sí juega en favor, yo creo que favorece al presidente Trump. Obviamente para otros es algo muy negativo. En un país polarizado tiene gente que le gustan eso, alientan eso, y otros que creen que realmente están cruzando la línea. Es cierto que hemos tenido el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, fue uno de ellos que fue muy duro con los medios de comunicación, pero yo creo que el presidente Trump es el campeón en ese tema. Ahora, don Michael, ¿cuál debe ser el papel del Partido Demócrata en medio de este debate con respecto al discurso agresivo? ¿El Partido Demócrata tiene que relajar el discurso, buscar el consenso, o el Partido Demócrata debe ser contestatario a cómo habla el presidente Donald Trump? Bueno, ese es el gran debate, ¿no es cierto? Es el gran debate en el partido, y hay figuras del Partido Demócrata que dicen que hay que contraatacar usando las mismas palabras muy duras, muy feas del presidente Trump, porque es la única forma, y otros dicen que no debería bajar ese nivel, que debería, digamos, a tratar de elevar el discurso en Estados Unidos, de ser más moderado, más político, más civilizado, más respetuoso, porque esto no solamente es lo correcto, pero eso conviene al partido políticamente, porque la gente está cansado y agotado de ese discurso tan feo, tan agresivo. Ese es el debate del partido, ¿no es cierto? Yo creo que, por un lado, yo veo el argumento de cómo no se puede dejar que él ataca y desacredita sin ninguna respuesta. Yo creo que hay que responder, pero también no se puede quedar así. Yo creo que también hay que tratar de elevar el nivel, la calidad del discurso político en este país. Si no, estamos todos malos. Yo creo que es un proceso de degradación en nuestra política, que es muy tóxica, que solamente se va a empeorar si sigue con ese nivel. Entonces, a mí me gustaría ver una respuesta un poco más que trata de elevar y mejorar el tono.
Pues, señor Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, mil gracias por estar con nosotros y hablar desde esta óptica de cómo esto que está sucediendo con el presidente Trump también puede ser alimentado por su propio discurso hacia diferentes sectores en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Un gusto, muchas gracias. Y nosotros a la 1:00 p.m. en punto con Michael Shifter terminamos esta transmisión. Ustedes quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue que ya llegan con muchas más noticias de Colombia y del mundo para ustedes. Faltan 45 días para la Copa del Mundo. Teniendo en cuenta las declaraciones del candidato Iván Cepeda en las que dice que los ataques de las últimas horas en Cauca y Valle del Cauca son un intento de desestabilización por el apoyo a su proyecto político en esta zona del país, esto fue lo que dijo al respecto la gobernadora Dilian Francisca Toro. No, pues que me disculpen el senador Cepeda y el candidato presidencial, pero cuando nosotros llegamos en el 2024